Ponemos entonces el H, ponemos la gravedad, perdón, caudal, H, gravedad, diámetro, densidad, viscosidad, tensión superficial y rugosidad. A ver, primero vamos a poner su magnitud, la que conocemos nosotros. Caudal, ¿qué cosa es? Es metro cúbico sobre segundo, ¿no? Área por velocidad. ¿Qué cosa es H? H dice que es carga de entrada. La carga, cómo lo hacemos nosotros? Lo hacemos con metros, ¿se acuerdan? El H de la bomba, metros. La gravedad, gravedad, metros sobre segundo cuadrado. El diámetro, diámetro, metros. O milímetros, centímetros. La cosa es que agárrense del sistema internacional. Igual no importa si es centímetros o milímetros. Lo que queremos es su dimensión. La densidad, kilogramo, metro cúbico, ¿no? Ya está. Viscosidad, kilogramo, metro por segundo, abajo. O sea, kilogramos sobre metro por segundo. O si no, pascales por segundo, lo mismo. Tensión superficial. Vamos a buscarlo por internet. Si es que no conocen, simplemente yo se los voy a dar para que ustedes lo tengan, ¿ya? Tensión superficial. A ver, ¿qué cosa es? Déjenme ver. A ver, déjenme ver en qué está. Ya. Está en newtons por metro. ¿Ya? Newtons por metro. Pero este newtons, ¿qué significa? Viene siendo kilogramo por metro segundo cuadrado. O sea que estamos hablando de kilogramo segundo cuadrado. Nada más. Kilogramo segundo cuadrado. Ahora sí. Déjenme corroborar igual. Sí está bien. Kilogramo segundo cuadrado. Y por último, rugosidad. Simplemente es qué tan rugoso es. A ver. Rugosidad. Vamos a poner acá dimensional. Ya. Dimensiones. Simplemente es metro, si no me recuerdo. Sí, es micrómetro, o por lo tanto es metro. Nada más. Ahora sí, teniendo todo esto, ahora sí voy a proceder a mis dimensiones que yo tengo. Caudal, ¿cómo sería? Está longitud y tiempo. L al cubo, T a la menos 1. Ya está. El H, ¿qué viene siendo? L nada más. La gravedad, L, T a la menos 2. Vamos a poner un poquito más atrás. LT a la menos 2. LT a la menos 2. El diámetro, L nada más. La densidad, masa, L a la 3. Ya está. Viscosidad, masa, L a la menos 1, T a la menos 1. Tensión superficial, masa, T a la menos 2. Y por último, la rugosidad, simplemente L. Vamos a ver, ponerlo un poco más acá. Ya vamos a achicar esto. Vamos a hacerlo más o menos así. Esto así. Y así. Listo, ahí queda mejor. Ya está. Corroboramos. Caudal, L al cubo, T a la menos 1. A ver, esto se ha movido. T a la menos 1. H simplemente es longitud. Longitud T a la menos 2 gravedad. Longitud. Masa, longitud a la menos 3. Mira, acá casi me confundo. Viscosidad, kilogramos sobre metro por segundo. Ya está. Tensión superficial, kilogramos sobre segundo cuadrado. MT a la menos 2. Y por último, longitud. ¿Qué habíamos dicho que era el J? Era contar las dimensiones, ¿no? A ver, tenemos longitud, ya. Tenemos tiempo también, ya. ¿Qué más? Y tenemos masa. ¿Hay otra más? No. Entonces simplemente son 3. Por lo tanto es L, M, T. Paso 3, como habíamos mencionado, que viene siendo la diferencia, ¿no? El pi esperado, número de pi esperados. Que viene siendo la diferencia del N menos el J. O sea que es 8 menos 3, 5. O sea que hay 5 pis. Pi 1, pi 2, pi 3, pi 4 y pi 5. ¿Cómo se pone eso? Pi 1 igual a función de qué? Función de pi 2, pi 3, pi 4, pi 5 y ya está. Ese es mi análisis dimensional. Ahora vamos a hallar cada uno de los pis. Paso 4. ¿Cuál era el 4?
Me había olvidado. Era el número de pis, ¿no? Sí, ahí está. Vamos a categorizar los que sí se repiten y los que no se repiten. Y no se repiten. O las escogidas y no escogidas, como ustedes quieran. ¿Cuántos vamos a agarrar? O sea, ¿cuántas escogidas, cuántas las que sí se repiten vamos a agarrar? El número de J. O sea, 3. Vamos a escoger 3. Y el resto van a ser 5 que no se repiten. Entonces, ¿cómo escogemos? Tenemos que tener ¿qué cosa? Todo esto de acá. ¿Sí? Todo esto de acá, todo esto de acá, esto de acá. Y de acá vamos a ver cuáles escogemos y cuáles no. Por la regla que habíamos dicho, ¿qué va a pasar? La primera no se toca. No se escoge la primera. Y vamos a escoger, o sea, vamos a escoger 3 que tengan todas las dimensiones. ¿A qué me refiero con esto? Yo puedo escoger este y este, porque es sencillo, ¿no? Pero ¿qué pasa? La única dimensión, juntando estas 3, ¿qué es? Longitud nada más. ¿Dónde está la masa? ¿Dónde está el tiempo? Me falta. Por lo tanto, es incorrecto escoger esto. Yo puedo escoger o sea, el H, la gravedad y este de acá. Tengo L y tengo T. ¿Dónde está la masa? Es por eso que no lo puedo escoger. Entonces, voy a escoger variables sencillas, pero que tengan las 3 dimensiones juntas. Entonces digo, voy a escoger el H, voy a escoger eh, la tensión de acá, y voy a escoger mm, voy a escoger este de acá, la gravedad. ¿Puedo? Sí. ¿Por qué? Tiene longitud, tenemos tiempo y tenemos masa. Es correcto. Ahora, ¿hubiera sido correcto si yo escogí este de acá? No. ¿Por qué? Porque tenía longitud y longitud. Es preferible evitar eso. Evitarlo, ¿ya? Por lo tanto, escogí que viene siendo la gravedad. Entonces, ya tengo variables que sí se van a repetir. Van a ser el H, van a ser la gravedad y va a ser la tensión superficial. Perfecto. Acá tenemos 3. ¿Y cuáles las que no se repiten? Primero, ¿qué más? Es el diámetro, tenemos la densidad, tenemos la viscosidad y tenemos el radio. Ya está. 5. Y ya que viene siendo armarlo. ¿Cuántos pi tengo? Tengo 5, ¿sí o no? Entonces digo, yo les dije que teníamos que poner acá. Al primerito, ¿qué cosa va? Va la que no se repite. O sea, de acá. ¿Qué más? Diámetro, densidad, ¿qué más? Viscosidad y rugosidad. Ya está. Y al costado, ¿quiénes van a ir? Van a ir las que sí se repiten. El H, el G y la tensión superficial. Lo mismo acá. H, G, tensión superficial. H, 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 G, 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 tensión superficial, tensión superficial, tensión superficial. Pero había una característica acá, ¿no? Que no van a ser iguales todos. ¿Por qué? Porque están elevados a la A1, A2, A3, 4, A5. Acá viene siendo la B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, C3, C4 y C5. Luis, ¿y cómo hallo eso? Con el paso 6, análisis dimensional. En este de acá lo vamos a poner más abajo. Más o menos por acá, porque sí está un poco extenso este problema. Ahora sí. Vamos a ir, paso 6. Sí. Ahora, ¿qué cosa es? Usar el análisis dimensional. Como ya había explicado, ¿no? El pi, ¿qué cosa es? El pi es adimensional, por lo tanto no tiene dimensiones. Es como si yo pusiera L a la 0, T a la 0, M a la 0, ¿sí o no? Es lo mismo.
¿Puedo ponerle de temperatura al acero? También, pero en este caso no hay temperatura, por lo tanto no va a servir de nada. Entonces ya está. Con esto de acá, bueno, pi en general, ya no solo pi 1. Con esto en general vamos a hallar todo. Ya está. Entonces, todo lo voy a usar en dimensiones. Todo, la gravedad, dimensiones. Densidad, dimensiones. Caudal, dimensiones, todo. Digo entonces, para pi1 es igual a qué cosa? L a la 0, T a la 0, M a la 0. ¿Igual a qué? Y acá lo vamos, ¿no? Caudal. ¿Caudal qué cosa era? Metro cúbico segundo. O sea que era L cubo T a la menos 1. ¿Por qué cosa? El H era L a la A1. La gravedad, LT a la menos 1. Vamos a usar los paréntesis para eso. Esto a la B1. Y por último, la tensión superficial, que era kilogramo y T a la menos 2, ¿no? Vamos a corroborar igual ahorita. Y todo esto elevado a la C1. Ya está. Tensión superficial, déjeme ver. ¿Dónde está? Acá está. MT a la menos 2, está bien. Y ya está. Ahora, ¿qué hago? Simplemente uno. Uno, los que están con longitud. Uno, los que están con tiempo. Y uno, los que están con masa. Nada más. Esa es mi función. Entonces digo, L a la 0 es igual a qué cosa? L a la 3 por L a la A1 por L a la B1 y ya está. T a la 0 es igual a qué cosa? T a la menos 1 por T a la menos B1 por T a la menos 2C1. Y el M a la 0, ¿qué cosa es? Es igual a M a la C1. Y ya está. Empiezo por abajo, pues, ¿no? Más sencillo, mira. C1 es igual a 0. Ya está. Directamente. A ver acá, ¿qué va a pasar? Se va, bueno, si quieren pongo la ecuación. 0 es igual a menos 1 menos B1 menos 2C1. ¿Pero cuánto vale C1? 0. Se va. ¿B1 cuánto vale? B1 vale menos 1. Ya está. Me voy a la de arriba. Armo la ecuación. 0 es igual a 3 más A1 más B1. Pero B1 vale menos 1. Entonces sería A2 igual, A1, perdón, igual a, vale menos 1, pasa 2, 2, vale menos 2. Y ya está. ¿Ahora qué hago? Reemplazo. Digo entonces, habíamos dicho que este era caudal, ¿no? Pi1 es igual a caudal por el h grande elevado a la a1, que viene siendo menos 2, por, a ver, aparte del h teníamos este de acá, ¿no? Teníamos la gravedad y la tensión, ya está. La gravedad y la tensión. La gravedad estaba a la menos B1, por lo tanto acá estaba a la menos 1, y el C1 es igual a 0, ya está. Igual a 0. Si se dan cuenta, solamente he hallado el A1, B1 y C1 y estoy reemplazando nada más. Eso es lo que estoy haciendo. Por lo tanto, se acabó. Vamos a corroborar si es que es correcto. Pi1 igual a caudal sobre h cuadrado gravedad. A ver, vamos a corroborar. ¿El caudal qué cosa es? Metro cúbico sobre segundo. Ya. ¿El h cuadrado cómo es? Es metro cuadrado, ¿no? Y gravedad es metro segundo cuadrado. Y acá... Luis, Luis, disculpa, pusiste L por T a la menos 1 la gravedad. Creo que es por T a la menos 2. Ahora sí, con razón. Sí. Y para esto me sirve comprobar. ¿Ya ven? Porque acá me doy cuenta qué cosa, que hubo una equivocación. Y me hubiera salido S. Y esto no puede ser. Imposible. Así que está bien lo que nos dice Camila. Así que vamos a corroborar ahora. A ver, si es LT a la menos 2, lo único que cambia sería el de acá. Menos 2 B1. Por lo tanto, el B1, ¿cuánto valdría? Valdría, esto se va a 0. Claro, es lo único que cambiaría. Por lo tanto, sería B1. Uy, me mataste. A ver, esto de acá, menos 2 B1. Por lo tanto, B1 va a valer un medio. Menos un medio.
¿Así te sale, Camila? Menos un medio. Claro, y acá cambiaría, pues. Está bien. Claro, este vale menos un medio, por lo tanto acá sería más B1, sería 3 menos un medio, es igual a, bueno, sería 6, sería 5 medios, sería menos 5 medios. Vamos a corroborar. Ahora sí. El A1 valdría menos 5 medios, la gravedad valdría menos un medio, y esto vale cero. Sería caudal sobre H a la 5 medios, gravedad a la 1 medio. A ver, este de acá sería metro cúbico segundo sobre metro a la 5 medios por metro a la 1 medio sobre S. Se va, se va. Este me queda M a la 6 medios, que viene siendo 3. Y ahora sí, se va y se va. Comprobamos que es unidimensional. O sea que no tiene dimensiones, es adimensional. Y ya está. ¿Sale con 5 medios y un medio? Al parecer sí. Y sí, así sale. Tiene sentido, que si no, no cumpliría. Ahora, lo mismo voy a hacer si solamente es operativo y no confundirse ya. Yo, por poner una letra mal, ya me había confundido. Entonces, tengo que chequear, tengo que volver a ver, y así sucesivamente. T a la 0, M a la 0, y ahora vamos con el 2. El 2 sería diámetro, por lo tanto es L nada más. L a la 1. Y el resto simplemente se repite. O sea que es esto de acá. Pegar, lo pongo por acá. Ya está. Ahora obviamente no va a ser A1, va a ser A2. Este sería B2 y este sería C2. Nada más. Reúno todos los L, todos los T y todos los M. Ya está. L a la 0 es igual a L a la 1 por L a la A2 por L a la B2. T a la 0 es igual a T a la menos 2B2 por T a la menos 2C2. Y M a la 0 es igual a M a la C2. Ya está. C2 es igual a 0. Así. Acá 0, por lo tanto B2 es igual a 0. Entonces, si B2 es igual a 0, A2 es igual a menos 1. Ya está. Por lo tanto, ¿qué voy a tener? Voy a tener que, reemplazando, Pi2 es igual a el D por el H, esto elevado a la menos 1 por la gravedad elevada a la 0 y por la tensión superficial elevada a la 0. Se va. ¿Qué me queda? Diámetro sobre altura. Y ya está. Cumple. Este es metro, se va, 0. Ya está. Cumple entonces. Bueno, este ha sido sencillo. Vamos con la siguiente. El pi 3. ¿Qué cosa valía el pi 3? Valía densidad. Ya está. Densidad es kilogramo metro cúbico. M, L a la menos 3. ¿Y qué hacemos? Simplemente pegamos lo que ya teníamos. Sería A3, B3 y C3. C3. Lo mismo de siempre. Claro, acá me faltó poner esto de acá. Casi me olvido. L a la 0, T a la 0, M a la 0 y ahí es igual. Juntamos los L, juntamos los T y juntamos los M. L a la 0, T a la 0, M a la 0. L a la 0 sería L a la menos 3 por L a la A3 por L a la B3 y ya está. T0 sería T a la menos 2B3 y T a la menos 2C3. Por último, M0 sería M a la 1 por M a la C3. Ya está. C3 es igual a menos 1. Acá sería menos 1 sería igual a 2. Por lo tanto, 2 pasa para el otro lado. Sería 2 menos 2B3
Pasa por otro lado, B3 es igual a 1. Si B3 es igual a 1, vale menos 2, 2. A3 es igual a 2. Nada más. Reemplazamos, como les había dicho. Bueno, esto de acá lo voy a poner más abajo todavía. Si está extenso el problema de acá. Y esto, ojo, lo van a hacer paso por paso, ¿eh? Porque así es la metodología de esto. Es no confundirse. Una cosa que se confunda, ya fueron. Por eso el tema de la comprobación. Porque si no compruebas, piensas que está bien, ya fue. Y si uno está mal, todo está mal. A ver, A2, acá habíamos dicho que era densidad, ¿no? Densidad de grado de tensión superficial. Ya está. Esto a la 2, a la 1 y a la menos 1. Entonces sería densidad de cuadrado sobre, no, por gravedad sobre tensión superficial. Ya está. A ver, densidad es metro cúbico, kilogramo metro cúbico. Este es metro cuadrado, este es metro sobre segundo, esto sería sobre, se va, este sería segundo cuadrado, y este de acá sería kilogramo cuadrado. Se va, se va, se va, se va. Por lo tanto, cumple adimensionalidad. Ya está, ya tengo el pi 3. Ahora me voy con el pi 4. Faltan dos más. Con la viscosidad. L a la 0, T a la 0, M a la 0. Viscosidad era kilogramo M, L a la menos 1, T a la menos 1. Ya está. Y ponemos lo mismo. Ponlo acá. Ya no, ahora va a ser A4, este sería B4 y este sería C4. Ya está. Juntamos lo mismo. L, 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 L. Ya está. T, 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 T. Por último, M, M, M. Ya está. L a la 0, T a la 0, M a la 0. L a la 0 simplemente es L a la menos 1 por L a la A4 por L a la B4. Ya está. El T a la 0 sería T a la menos 1 por T a la menos 2 B4 por T a la menos 2 C4. Y por último, M a la 0 sería M a la 1 por M a la C4. C4 es igual a menos 1. Vale menos 1, va a valer 2, 1. Espérense. CH puse C4. Este vale menos 1, menos 2, B4 más 2 sería más 1. Por lo tanto, igual a 0 sería, se va para allá, es un medio. Un medio. B4 es igual a un medio. Ahora sí. Tenemos menos 1 más A4 más un medio. Por lo tanto, quedaría menos un medio. Por lo tanto, A4 vale un medio también. Y ya está. Ahora corroboramos si está bien o no. Pi4 igual a la viscosidad por, habíamos dicho que era allá, de gravedad y tensión superficial. Un medio menos 1. Sería igual entonces a viscosidad por raíz de D por G, lo mismo, porque está la un medio, sobre tensión superficial. Por lo tanto sería kilogramo metro por segundo por la raíz de qué? Bueno, vamos a ponerle m a la 1 medio por m a la 1 medio sobre segundo sobre kilogramo segundo cuadrado. Se va, 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 se va. Por lo tanto está bien. Y ya está, tenemos la cuarta. Y ahora vamos por la quinta y pasamos al siguiente problema. L a la 0, L a la 0, T a la 0, M a la 0 es igual a, y este era con R, o sea con L. L. Poner acá, así. Ese sería A2, sería B2, sería C2. Si se dan cuenta, va a salir algo así.
¿Dónde está? Habíamos hecho uno con L también. Así, mire. Habíamos hecho uno con L. Así que probablemente salga así también. Probablemente, pero vamos a corroborarlo. ¿Ya? Decimos entonces. Los L, los T y los M. Digo entonces, L a la 0, T a la 0, M a la 0. L a la 1 por L a la A2 y ya está. T a la menos 2B2, T a la menos 2C2 y acá M a la C2. C2 igual a 0, B2 igual a 0 y A2, bueno, A2 que estoy hablando, A5 sería. Pero entienden a lo que me estoy refiriendo. 5, 5 y A5 igual a menos 1. También lo voy a cambiar, no se vayan a confundir. Y ya está. Y obviamente salió lo que les dije. Acá sería R, D, G, tensión, a la menos 1, 0, 0. Se va. ¿Qué me queda? R sobre D. Y listo. Así acabaría. ¿Qué me piden en la primera? A ver, voy a ir al problema ahora. Calcule ya los parámetros adimensionales que caracterizan al problema de fluido dinámico. O sea, me están pidiendo el P1, P2. Espérense. Sí, está bien. Parámetros adimensionales. Está bien. Una expresión para evaluar el flujo volumétrico. Una expresión para evaluar el flujo volumétrico. O sea, que evaluar qué cosa? El caudal. O sea, me están pidiendo esto de acá. La relación adimensional. Entonces juntamos. Pi1 es igual a F de Pi2, Pi3, Pi4, Pi5. Pi1, ¿cuánto vale? Caudal, H a la 5 medios, gravedad a la 1 medio. Igual a la función de qué? El Pi2, ¿cuánto vale? D sobre H. El Pi3, ¿cuánto vale? Lo tenemos por acá. Densidad de cuadrado G sobre H, creo que era. No, sobre tensión, ¿no? Sobre tensión. ¿Sí? El Pi4 vale U raíz de DG sobre tensión. ¿Y qué más? El U5 que vale RD. Ya está. Si me piden una expresión para hallar el caudal o el flujo volumétrico, me están pidiendo el caudal solito. Por lo tanto sería caudal es igual a H a la 5 medios raíz de G, como G a la 1 medio, como lo quieran poner, y función de todo lo que les acabo de mencionar. Este, chicos, sería la respuesta. Vamos a ponerlo así un poquito. Esto vamos a checarlo un poco. Y listo. Y ya está. Esta sería la respuesta. Y obviamente ya les dije para qué sirven los pi. Sirven para calcular el prototipo o del modelo. Ya está. Terminamos con este análisis dimensional. Vamos con el segundo. Y listo. Ahora, ¿qué pasa en este problema? En este problema ya me dicen que tienen la fórmula ya. O sea, miren, usando el teorema pi de Buckingham, obtenga la fórmula racional de lo siguiente. O sea, me están dando la función y quieren que esto lo tenga como resultado. ¿Ya? O sea, que han usado, que han escogido unas variables, ¿ya? Y que han escogido otras que no se escogen. A ver, lo voy a explicar así mejor. Vamos a leer el texto. En una tubería se produce una contracción repentina cambiando su diámetro, lo cual se produce una caída de presión que es en función del diámetro. Caída de presión en función, por lo tanto es caída de presión igual a qué cosa? En función de el diámetro, ¿qué más? Ya, hay dos diámetros, diámetro de entrada, diámetro de salida, ¿qué más? La velocidad de entrada, V, la densidad y la viscosidad, dice.
Vamos a hacer todos los pasos hasta llegar a lo que les quiero mencionar, ¿ya? Ya a ver. Paso 1 de nuevo, así rapidísimo. El número, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya está. Hay 6. Paso 2, dimensiones, ¿no? Diferencia de presión, diámetro 1, diámetro 2, velocidad, densidad, viscosidad. Ya está. Caída de presión es como si fueran pascales, ¿no? O sea que es en newton sobre metro cuadrado, por lo tanto es kilogramo por metro por segundo, kilogramo metro segundo cuadrado sobre metro cuadrado, por lo tanto es kilogramo, poner acá, kilogramo sobre metro por segundo cuadrado. Diámetro, metro. Metro, velocidad metro sobre segundo. Densidad, kilogramo metro cúbico. Y el de acá es kilogramo metro segundo. Ya está. Ponemos las unidades. Sería M, L a la menos 1, T a la menos 2. L, L, LT a la menos 1. M, L a la menos 3. Y M, L a la menos 1, T a la menos 1. Ya está. ¿Cuántas dimensiones tenemos? Tenemos 3 dimensiones. ¿Cuáles son? M, L y T. Listo. Paso 3, el número de pi esperados, ¿no? Pi esperados vienen siendo la diferencia del n menos el j, por lo tanto tenemos 3 pi esperados. Pi 1, pi 2 y pi 3. Y acá viene la cosa, quiero que presten atención. La fórmula, ¿cómo sería? Pi 1 igual a función de pi 2, pi 3, ¿sí o no? Ya. Y ahora, cuando vamos al paso 4, debemos escoger esas variables, ¿no? Si escogemos y no escogemos. Bueno, si se repiten, no se repiten. ¿Cuántas sí se repiten? Según el número de J, o sea, 3. Pero la pregunta es, ¿cuáles vamos a escoger? Yo podría poner esto, mire. Podría hacer esto, ¿no? Y podría decirte, voy a escoger el D1, voy a escoger la velocidad y voy a escoger tal. Pero el problema ya me dice cuál es escoger. Fíjense acá. Usando el teorema de Pi de Buckingham, obtenga esta fórmula. O sea, quieren que yo utilice las que han escogido el problema. Entonces, voy a irme a lo siguiente. Voy a copiar esto de acá y van a ver la diferencia. Fíjense, esto de acá se asemeja a qué cosa? A lo que tengo acá, ¿sí o no? Voy a formarlo. Densidad de P por D sobre viscosidad, velocidad es igual a función de qué? D2 sobre D1, densidad, velocidad D1 sobre viscosidad. ¿Qué cosa yo sé? Que hay 3 variables que sí se están repitiendo y el resto que van a ser? Van a ser 3 que no se repiten. Voy a identificar esas 3 que no se repiten en ninguno. Y así tengo todo. Un ratito. Digo entonces, fíjense, el D1 se repite. Acá, mira. ¿Qué más? La viscosidad se repite o no, mira. ¿Y qué más? La velocidad también, mira, fíjate. ¿Cuáles no se están repitiendo? La caída, la diferencia de presión, el D2 y la densidad. Entonces ya lo tengo escogido por el mismo problema. Entonces digo, no se repiten cuáles. Diferencia de presión, y obviamente tiene sentido porque la primera no se toca, ¿sí o no? ¿Qué más? No se repite el D2 y no se repite ¿qué cosa? La densidad. Y las que sí se repiten, el D1, la viscosidad y la velocidad. O bueno, como lo quieran poner, velocidad y luego viscosidad. Y ya está. Y todo esto según el problema. Ahora, ¿por qué digo que se repiten o no? Porque lo estoy viendo en los otros, ¿entienden?
Acá estoy viendo el D1, pero acá también estoy viéndolo. Se repite. Acá veo la viscosidad, pero acá también se repite. Acá veo la velocidad y acá veo la velocidad, se repite. ¿Vieron? Esa es la única diferencia. Entonces, gracias a lo que me da el problema, yo puedo saber cuál ha escogido el problema. Y el problema ha escogido esto de acá. Y ahora, ¿qué me pide el problema entonces? Si ya está armado todo. ¿Qué me dice? Un ratito. Supongo me pide hallar los pi, o sea, me pide hallar cómo llegó a esto. Supongo me está pidiendo. O sea, cómo llegó a tener esta función. Y acá acabaría la respuesta. Acabaría de que estas sí se repiten, o sea, estas son las que escogieron y estas no escogieron. Y acá acabaría el problema. Y ahora, ¿qué me pide en la parte B? En la parte B me pide sustente por qué sería incorrecto tener como variable adicional a la velocidad de salida. O sea, es como si yo pusiera acá una nueva velocidad de salida. Mejor no lo voy a alterar acá, lo voy a poner abajo ya. Así, así. Velocidad de salida. A ver, me están pidiendo por qué sería incorrecto. A ver, el número de variables ahora aumenta, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. El número de J se mantendría porque ese tiene las mismas dimensiones. Metros sobre segundo, no va a cambiar nada. Por lo tanto, sería 3. Entonces, el número de pi esperados, ¿cuál sería? Sería de 4. Entonces, digo, los pi esperados que yo había tenido, o sea, teniendo estas que sí se repiten, van a ser 3 todavía, pero las que no se repiten van a aumentar. Va a aumentar 1. Ahí lo voy a poner. Pegar. Las que sí se repiten no cambian, porque no está cambiando el J. Se sigue manteniendo en 3. Pero las que no se repiten va a aumentar a 4. Y ahí es donde voy a agregar qué cosa? La velocidad de salida. Pero la duda es, ¿por qué es incorrecto considerarla? ¿No? Velocidad de salida de contracción. Ok. A ver, teniendo mis pi, tengo todos, ¿no? Me faltaría solamente el cuarto, el pi 4, que sería la velocidad de salida por D1, velocidad, viscosidad. A4, B4, C4. Vamos a hallarlo. A ver. L a la 0, T a la 0, M a la 0 igual a LT a la menos 1, L a la A4, L a B4, bueno, ponerlo así, T a la menos 1, B4, y viscosidad M, L a la menos 1, T a la menos 1, y esto es la C4. Ya está. L a la 0 es igual a L a la 1 por L a la A4 por L a la B4 por L a la menos C4. T a la 0 es igual a T a la menos 1 por T a la menos B4 por T a la menos C4. Y por último, M a la 0 es igual a M a la C4. Entonces, C4 es igual a 0. Se va, B4 es igual a 1. Ya. Este se va porque vale 0. Por lo tanto, 1, 1 a 4 es igual a menos 2. Por lo tanto, quedaría el pi 4 es igual a velocidad de salida por d a la menos 2 por velocidad a la 1 por viscosidad a la 0. A ver, acá no le veo sentido. Luis, B4 no sería menos 1. B4. Ah, sí, sí es menos 1. Menos 1. Y a 4 vale 0. Ok. Sería 0. Y ahora sí. Quedaría velocidad de salida sobre velocidad.
La pregunta es ¿por qué está mal? Supongo que es porque es innecesario. O sea, no habría una relación como tal del prototipo y modelo. A ver. Mm, pues estoy viendo el porqué y no sabría especificarlo. Usando el teorema de Pide-Buckingham tengo la fórmula ya. Sustente por qué sería incorrecto incluir como variable adicional la velocidad de salida de la contracción. Pues como tal no se me ocurre, ¿ah? Mm, prototipo. A ver, tengo una respuesta, pero no tenía nada que ver con lo que he hecho. La respuesta que yo pondría es simplemente porque no depende de la... ¿Cuál era nuestra variable? Diferencia de presiones. Yo pondría esa respuesta, la verdad. Sustentaría con esto porque sí se puede, pero no nos especifica de que dependa. O sea, acá nos dice, ¿no? Está en función del diámetro, en función de todo. ¿Y por qué no puedo incluir a la velocidad? Porque no depende. Yo respondería eso. Y bueno, en ningún momento me está diciendo de que la velocidad de salida dependa. Así que yo creo que esto sería lo más correcto. Y listo, sustentaría igual con esto de acá, porque sí vale, o sea, sí se puede agregar, pero la cosa es que no depende de lo que viene siendo este de acá. O sea, la caída, la diferencia de presiones no depende de la velocidad de salida, por lo tanto, yo no lo utilizaría. Y listo, ahora sí, nos vamos con flujo interno, ya que acabaríamos, a ver. Flujo interno, como ya les había dicho, es de los temas más complicados, ¿ya? Porque por el número de pasos que tiene, por la manera de que quizás uno no puede comprenderlo, se equivoca en un cálculo y fue todo, sí, así es. A ver, lo voy a administrar por paso, porque la última vez no lo hice. Flujo interno, ¿ya? Flujo interno. A ver, primero, ¿para qué sirve el flujo interno? Para hallar las pérdidas del tubo. Para eso me sirve el flujo interno. Es un fluido que confinado, por lo tanto ahí tiene una característica, ¿ya? Al ser confinado, ¿qué va a pasar? Nuestras capas límites hidrodinámicas, tanto de acá como la de acá, van a llegar a chocar. Acá predominan las fuerzas inerciales y acá las fuerzas viscosas. Todo esto es fuerzas viscosas, todo esto. Y ya, nada más. Esto tiene que ver mucho con las fricciones y es por eso que lo estamos analizando nosotros. Ahora sí, pérdidas de tubo. Lo primero y fundamental acá, lo primero, es el paso número uno, es tu número de Reynolds. Hallar el Reynolds. Fórmula. Reynolds es igual a la densidad por la velocidad promedio por la longitud característica sobre la viscosidad. ¿Ya? La longitud característica, ¿qué cosa es? Si es un tubo circular, es simplemente el diámetro interno. ¿Ya? Pero si fuera un tubo rectangular, cuadrangular, lo que sea, viene siendo 4 veces el área del tubo, ¿ya? El área del tubo sobre el perímetro, nada más. Así que va a depender ahí la longitud característica. Ahora, ¿para qué me sirve el Reynolds? Me sirve para saber si el fluido es turbulento o laminar. O sea, eh, ¿cómo es el fluido? Para eso me sirve el Reynolds. ¿Por qué?
Si el Reynolds fuera menor o igual a 2300, estamos hablando de un fluido laminar. Laminar. Si el Reynolds fuera entre 2300 y 4000, entonces es de transición. Y si el Reynolds es mayor a 4000, entonces es turbulento. ¿Y esto depende mucho? Sí. Porque si fuera laminar, el problema se resuelve en 2 pasos nada más. Hallas el F de Darcy, que es 64 sobre el Reynolds, y se acabó. Así de sencillo. Pero obviamente el profesor no va a dar laminar, imposible. Turbulento, menos. Lo más probable es que les venga, transición menos. Probablemente es lo que les venga es turbulento. Entonces, vamos a irnos al paso 3. El F de Darcy. ¿Cómo lo hallamos? Primero que nada, debemos saber qué tipo de fluido es. Si es laminar, sencillo. ¿Por qué? Porque el F va a valer 64 sobre el Reynolds. Y ya se acabó. Pero si fuera turbulento, hay que seguir unos pasos extra. Primero que nada, tenemos que usar el, voy a poner acá, diagrama de Darcy. ¿Qué se usa acá? Se usa el Reynolds y se usa la rugosidad relativa. ¿Qué cosa es el E? El E viene siendo rugosidad absoluta. Del material voy a poner. Y el D, ¿qué cosa es? Diámetro interno. En sí sería longitud característica, ¿ya? Pero estamos suponiendo tubos circulares, así que lo ponemos como diámetro interno. Listo. Y ahora, ¿esto para qué nos sirve? Para hallar el F de Darcy asumido. Nos van a dar una tablita así. Voy a hacer así, voy a hacer así, voy a hacer así. Acá va a estar la rugosidad relativa, acá va a estar el Reynolds, toda esta línea de acá, y acá va a estar el F de Darcy. La rugosidad relativa está en líneas, o sea, está en funciones así. Cuando el Reynolds, choque con una línea de la rugosidad que yo quiero, me voy para la izquierda y tengo ¿qué cosa? Tengo el F de Darcy. Eso de ahí es. Ya está. Con este asumido, ahora me voy al otro paso, que viene siendo el paso 4. Ecuación de Colebrook. Fíjense. A veces me olvido. Era menos 2 logaritmo de la rugosidad relativa 3,7 más 2,51. Sí. Colebrook. Ecuación de Colebrook. ¿Cómo es? Con este asumido que hemos tenido, ¿ya? Vamos a tener esta ecuación de acá. 1 sobre la raíz de f calculado, ahorita les explico qué cosa es igual a menos 2 logaritmo, no logaritmo natural, logaritmo en base 10, la rugosidad relativa sobre 3,7 más 2,51 sobre el Reynolds por la raíz del f asumido. Y para esto, ¿qué va a pasar? Vamos a tener que hacer una tabla de iteraciones. Acá vamos a poner el F asumido y el F calculado. Y ahora sí, con el F asumido que hemos tenido, con este de acá, lo vamos a poner acá. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a reemplazar acá. Reemplazamos. ¿Y qué nos va a dar? Nos va a dar un F calculado. Nos dará
Por lo tanto, ¿qué hacemos? Lo ponemos simplemente, vamos a poner así, lo ponemos acá, el F calculado. Y nos va a dar una cierta cantidad de cifras. ¿Y ahora qué hacemos? Lo ponemos acá, el F calculado que hemos tenido. Lo ponemos en asumido. Y volvemos a repetir el proceso. Se va nuevamente por acá, lo reemplazamos y nos dará ¿qué cosa? Otro F calculado. ¿Hasta qué punto voy a hacer eso? Voy a hacer de asumir, tengo calculado. Ahora ese va a ser mi asumido. Asumir, tengo mi F calculado. ¿Qué hago con eso? Primero que nada, tengo que ver la convergencia. Acá lo que importa es la convergencia. ¿A qué se refiere con eso? Por ejemplo, 0,01589443152. 0,015879432. Fíjense, 1, 1, 1, 1, se repite. 1, 5, 5, 8, 8, y acá no se repite. Esto ya no hay. ¿Pero qué se repite? Se repite esto de acá, ¿sí o no? ¿No? Tengo acá, ¿qué cosa? 3, 4 cifras convergentes. ¿Qué quiere decir convergentes? Significa que a la siguiente iteración, esa es la primera iteración y la segunda. A la tercera iteración, esto de acá sí o sí va a salir. Sí o sí están en todos. Todos. Eso de ahí significa una cifra convergente. A la cuarta iteración va a salir eso. A la quinta tendrá eso. O sea, podrá cambiar esto de acá, pero seguirá siendo lo mismo esto de acá. A eso me refiero. Esas son cifras convergentes. ¿Y qué es lo que yo quiero para mi F de Darcy? Tener, lo voy a poner acá. Lo voy a poner acá. Se debe tener como mínimo 6 cifras convergentes. O sea que voy a seguir calculando, voy a seguir iterando, ¿para qué? Para tener un 0,0158,794. ¿Cuántas hay? 4, 5, 6, 7. 7 cifras convergentes. ¿Entienden? Hasta ese punto voy a seguir iterando, 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 hasta tener, ¿qué cosa? 6 cifras convergentes. Ahora sí. Una vez de acá que vamos a tener el F de Darcy. Y ya está. Y ahora, ¿para qué calculamos este F de Darcy? Para el paso 5. Que viene siendo las pérdidas. Esto se clasifica en dos. La pérdida total, que siempre nos daban para asumir, o incluso valía 0, es igual a las pérdidas mayores más las pérdidas menores. ¿Las mayores a qué se refiere? Longitud del tubo. Obviamente, si hay más tubo, ¿qué va a pasar? Hay más fricción, ¿sí o no? Por lo tanto, hay menos energía. Por lo tanto, la bomba ¿qué necesitará? Necesitará más potencia, ¿para qué? Para subir eso de ahí. Ya está. Y longitudes menores, perdón, pérdidas menores, ¿qué cosa se refiere? A ver, voy a poner acá mayores, poner acá menores. ¿A qué se refiere con longitudes menores? O pérdidas menores, perdón. Se refiere a los accesorios, a los codos, a las contracciones y expansiones. Expansiones. A eso se refiere. La suma de estos dos me dará ¿qué cosa? La pérdida total. Fórmula, Luis, fórmula, dame fórmula. Ya está. La pérdida mayor, ¿qué viene siendo? Viene siendo el F de Darcy que hemos hallado por la longitud del tubo sobre el diámetro interno, o longitud característica, densidad, no, perdón, por la velocidad promedio al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Y las longitudes menores, la misma fórmula, pero ¿qué cosa va a pasar? Esto de acá va a ser un K por velocidad promedio al cuadrado sobre 2G. ¿Me quiere decir que el K es igual a F de Darcy por longitud del tubo sobre diámetro interno? Sí, pero los accesorios que vamos a ver nosotros, esto de acá,
lo vamos a conocer como longitud equivalente. Y los que han estado en la clase del miércoles sabrán que la longitud equivalente se sabe por tablas. Y ya está. Si tengo codos, si tengo accesorios, si tengo contracciones, ¿qué voy a hacer con el K? Voy a sumar todos los K. Voy a poner acá. Si tengo varios K, los sumo todos. Los sumo todos y ¿qué va a pasar? Lo voy a reemplazar justamente acá. Y lo multiplico por la velocidad y tengo la pérdida menor. Nada más. Y listo, chicos. ¿Por qué? Si me piden potencia de la bomba, me piden el H de la bomba. Y si me piden H de la bomba, ¿qué va a pasar? La diferencia de las alturas más la pérdida total. Y ahí está lo que yo quiero hallar. Eso nada más es, chicos. Vamos a ir con un ejercicio y terminamos. Déjenme ver. Tengo media hora para este ejercicio. Vamos a ver. WhatsApp. Este ejercicio es buenísimo, pero demora un montón. Vamos a ver si logramos hacerlo, ¿no? A ver. Problema 5. Es de los ejercicios que le he dado. ¿Qué va a pasar? Acá hay una reducción. ¿Qué pasa si se reduce el diámetro? Aumenta la velocidad en este caso, pues, ¿no? Pasamos de esto así, así. Área 1, ¿no? Velocidad 1. Área 2, velocidad 2. Área 1 por conservación de masa, ¿sí o no? ¿Qué va a pasar? Si el área ha bajado, ¿qué significa con la velocidad? Ha subido en este caso, pues, ¿no? Ya está. Simplemente es eso, chicos. ¿Qué va a pasar acá entonces? Si tenemos dos velocidades, Luis, ¿vamos a tener que hacer 2 F de Darcy, 2 Reynolds, 2 todo? Sí, van a tener que hacer doble de todo. Este problema es muy complicado, pero es muy operativo. Primero lo que vamos a hacer es seccionar los tubos que vamos a usar. Este es el primer tubo, ¿sí o no? Este es el primer tubo. Ya está. ¿Y el segundo tubo? El segundo tubo es este, ¿sí o no? Bueno, el tubo nomás, ¿no? Estoy agarrando todo yo. Hasta acá. Lo mismo acá. Hasta acá nomás. Longitud de tubo 1 y acá longitud de tubo 2. Ya está. Acá va a manejar ¿qué cosa? Una velocidad y acá otra velocidad. Acá va a manejar un Reynolds y acá va a manejar otro Reynolds. Acá un F de Darcy y acá otro F de Darcy. Acá una pérdida mayor total, una pérdida total 1 y una pérdida total 2. ¿Entienden? Esa es la diferencia. Y obviamente la pérdida total que yo quiero, ¿qué cosa va a ser? La pérdida total en 1 más la pérdida total en 2. Voy a tener que hacer el doble de esfuerzo acá. Entonces, vamos por pasos, como ya les había dicho. El sistema fluye a una temperatura de 30 grados. Ya, la temperatura no va a variar en nada. ¿Para qué me sirve la temperatura? Para hallar la densidad, para hallar la viscosidad y no sé qué más. Por acá creo que tenía. Acá está. Como que el archivo está dañado. Ay, chamare. Bueno, a ver. Todavía no vamos a hallar esto. Ya, lo vamos a dejar ahí. Listo. Dice que fluye con un caudal, dice. Ok. Caudal de 0,1 metro cúbico segundo. Ya, para que no se angustien, consideraciones, ¿ya? Esto ya por ley, ¿ya? Por ley. Flujo estacionario y flujo incompresible. Luis, aplicaremos Bernoulli. Entonces, ponemos las de Bernoulli. Línea de corriente. ¿Qué más? En este caso también transferencia de calor cero. De calor cero. ¿Qué más? Trabajo de flecha cero también. O trabajo de eje, como lo quieren decir. ¿Qué más? Y bueno, acá ya ponemos la temperatura, ¿no? Temperatura igual a 30 grados Celsius. La densidad, si no me recuerdo, era de 996. Si me corrigen, normal. Kilogramo metro cúbico.
Podemos poner los datos que nos da el problema también, si ustedes quieren. Vamos a poner el caudal que nos da, que es de 0,1 metro cúbico segundo. ¿Qué más? Los codos a 90 grados estándar brida, dice. Okay, codo 90 grados estándar tipo brida. Nos va a servir para hallar la pérdida menor. Considerando las pérdidas en las tuberías y accesorios. Considerando. Determine la potencia de la bomba, dice. Eficiencia 85%. O sea, me están pidiendo esto de acá, ¿sí o no? HB por densidad, por caudal, por gravedad, sobre la eficiencia. Y la eficiencia nos dicen que vale 75, 85%. Nos piden HB, pero para llegar a HB, ¿qué necesito? Conservación de energía, ¿sí o no? Pero vamos por pasos. Acá viene lo interesante. A ver, primero voy a descargar la tabla, ¿ya? Pensé que lo tenía.